Benamil de Abajo, cuya casa y terrenos fuera conocidos como Casa Grande, epíteto que dieron como apodo a sus propietarios, pues como los Casagrande les identificaban nuestros antepasados más recientes. En la cartografía que venimos utilizando aparece como Casa la Viuda. Hasta aquí el curso actual de la senda del medio, que según la cartografía alcanzaba el pozo de la Casa Barreno, es decir, el que en la actualidad queda a la izquierda de la carretera en dirección a Navalón. Anteriormente, apuntamos que la senda del medio y su hermana, la de la Higuela, eran los trazos de acceso a las grandes explotaciones del sur de la vall, agrícolas unas y agropecuarias las más. Pero vayamos paso a paso y analicemos saboreando tal realidad. Es cierto que, dado el peso e importancia que la agricultura tiene hoy en la economía del sector primario, al menos desde la perspectiva del número de familias que completan sus rentas, tal vez ustedes puedan deducir que esta zona del sur de la vall fuera prioritariamente de producción agrícola, pero no siempre fue así. En efecto, la existencia de los 3 grandes pozos árabes que todavía nos quedan, así como la catalogación de abrevaderos que se les asigna y, especialmente, el topónimo del azagador del Benacancil, que ya hemos visto, son testimonios de la existencia de una economía agropecuaria. Estas producían unas rentas compuestas a los enguerinos propietarios, arrendadores o jornaleros de estas fincas, que hemos venido a definir como explotaciones agropecuarias. Pero en el caso particular de las fincas del final de nuestra senda, hay más. La cartografía que hemos presentado hace referencia al camino de Rechama, que naciendo en la parte trasera de la casa Lloruz, discurría paralelo al Mínguez, por su margen derecho, en forma de pequeña senda equivalente a una vara en amplitud que servía a varios caseríos, entre los que destacan los restos de la casa Corral de la familia de los Chorques, la casa Ramis, Casa la Viuda, Casa Dineros, con la perspectiva desde los corrales recientemente reconvertidos. Casa Nueva, que hoy conocemos como del Barreno, y vista de la misma para poder apreciar en detalle comparativo las superficies edificadas como casa y como corrales. A todas estas construcciones les podemos asignar, al igual que a la casa Lloruz, que disponía de 2 corrales, la siguiente tipología. Destinan una gran superficie del terreno construido a corral, casi 2/3 de la superficie. La idea de explotación pecuaria en ellas, en cuanto al corral, es similar a la del camino Las Paleras. El corral queda orientado al río Mínguez, ubicadas todas frente al margen derecho del cauce. Si a ello añadimos la existencia del cerdo, gallinas, conejos, colmenas, etc., tendremos imagen más aproximada de la composición de la renta de tales fincas, sin confundir la de los propietarios con aquella de quienes eran caseros o jornaleros. El recorrido, salvo algún tramo sepultado por el trazado de la carretera, es fácilmente identificable mientras transita por la valla. No podemos decir lo mismo cuando, saliendo de ella, nos internamos en las estribaciones de la plana, a ambos lados del linde con vallada, donde el desuso, la desidia y el abandono nos hacen tener que especular sobre sus antiguos trazados. Con lo dicho, no renunciamos a narrar el caminar por él,
ya que a nuestro juicio este representa, por una parte, el origen y razón misma del ser de nuestra sierra dentro de la Contestania, a saber, tramo del recorrido de acceso a aquella desde los reinos del norte, y de otra, el flujo comercial desde la zona del sureste peninsular hasta nuestro pueblo. El recorrido, salvo algún tramo sepultado por el trazado de la carretera, es también fácilmente identificable mientras transita por la valla hasta Benamil. Se trata del camino entre los pozos de Benacancil y Benamil en color añil, mientras el trazado en color azul representa el cauce de Benacancil y el trazo en marrón el azagador. Arranca nuestro camino con un tramo ascendente, con trozos de pronunciada pendiente y, consiguientemente, de cierta propensión al arrastre del piso por lluvias torrenciales, que aún hoy ocasionan cárcavas. Cárcava es la palabra castellana para designar las estrías en la tierra que parecen verdaderos surcos de evacuación de las aguas de lluvia, que en este tramo del camino son muy significativas. En cualquier caso, el tramo por el que transitamos es obligado diferenciarlo en dos, a saber, el de antes y el de después de ser cruzado por el azagador que conduce al río Mínguez. El primer tramo se mantiene como debió ser desde tiempos inmemoriales, aunque operativamente ensanchado, atendiendo a las necesidades del tránsito agrario actual. Este primer tramo tiene importancia histórica relativa, toda vez que debió cruzar un área de asentamiento humano. En efecto, posiblemente existan vestigios ocultos bajo los largos bancales, pero no deja de ser cierto que se oye hablar de hallazgos de tumbas, etc. Por lo demás, en este tramo podemos observar el sistema antiguo de empedrar los caminos. Y es que, como observamos, no se dañó con el ensanche del camino, sino que debió quedar cubierto por la tierra del desmonte, necesario para su ampliación. Por ello, hoy se nos permite, a quienes ignorábamos su existencia, su disfrute en aquellos tramos que las aguas han vuelto a poner en valor. El segundo tramo, por el contrario, puede servir de ejemplo para que los estudiantes e ingenieros de caminos, canales y puertos aprendan cómo destrozar patrimonio en el menor tiempo posible y sin coste político para quienes lo ordenaran. En efecto, en primer lugar se corta el paso con una valla de las denominadas quitamiedos. Se ensancha la vía asfaltada, se deja crecer la maleza, especialmente zarzas, para que nadie transite por allí, y se le ocurra denunciar el estropicio. Así las cosas, solo queda esperar. Y pasado no mucho tiempo, la meteorología hace de las suyas, y como la carretera se ensanchó cortando el cauce natural del agua en Torrentera, esta toma la salida de menor dificultad, el campo de olivos más próximo. Así las cosas, y con la protesta del vecino en la mano, solo queda enviar una máquina que, con la excusa de proteger el campo, arrasará con el antiguo empedrado del camino. Tiempo máximo invertido, menos de 2 legislaturas, o si se prefiere, 2 alcaldes. Coste político, nulo, y como máximo el económico o las horas máquina. Riesgo, siempre puede existir algún nativo que ejercite el cabreo. Estas dos fotos están tomadas en el mismo punto, la primera el 25 de diciembre de 2008 y la segunda el 7 de mayo de 2011. Si retomamos nuestra ruta, tras haber cruzado el azagador, al otro lado de la carretera estaremos completando la cuesta que habíamos iniciado en el valle del Benacancil. Finalizada la ascensión y a nuestra izquierda, arranca un camino que alcanza los campos que fueran de la familia de los choteros, tierras rojas y resecas, preludio de la zona alta, propiedad del Cardero. Aunque nosotros proseguiremos por nuestro camino, cruzado por la carretera en el punto en que el arco cierra su recorrido. Aquí, por la izquierda, arrancaba la antigua senda de la partida de Carañana,
cruzada en su centro por el barranco del mismo nombre, que la cartografía militar nombra como Río Guarañona. Seguimos nuestra ruta por la derecha de la carretera, para volver a encontrarla precisamente donde el barranco Carañana cruzaría nuestro camino a Benamil. En este mismo punto también convergen, además de la carretera y nuestro camino, el barranco y nacimiento del actual acceso a la zona alta de la partida de Carañana, que usa el lecho del barranco en el primer tramo de su recorrido, hoy con firme de cemento. A partir de este punto y hasta llegar al cruce del barranco de Benamil, nuestro recorrido sigue paralelo a la carretera, por la derecha de la misma. Reaparece bajo el olivo y destrozan sus restos las torrenteras que, descendiendo desde la plana, saltan por entre las propiedades de la familia de mi amigo Enrique Gómez, Catarro. Siguiendo nuestra ruta y tras un tramo de amplitud suficiente para la maquinaria agrícola actual, vuelve a retomar su dimensión original, aunque mermada puntualmente por la reciente colocación de un hidrante o bien por asolamientos del terreno. Dicho tramo, que transcurre por mitad de un altísimo ribazo y enmarcado por los carrascones, finaliza frente al pozo de Benamil, al que accedemos tras vadear el barranco del mismo nombre, y llegados al alveolo de la margen izquierda. Benamil, el tercer pozo árabe en el caminar. Así estaba antes. Y así desde 2009. En todo caso, primero un trazado de la carretera y después el otro, acabaron con el sesteadero que allí estaba. Tomamos un merecido reposo en este punto de nuestro caminar. Así podremos observar, en el morrón que existe a nuestra izquierda, mirando a la umbría, el cerro origen del poblado de Benamil, donde recientemente y a flor de tierra encontramos una vasija y una moneda, presumiblemente de época ibera.